Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que presento en la academia. Espero que la información que preparé para ustedes sea de interés. Entiendo bien el objetivo de invitar a la industria farmacéutica a formar parte de estas sesiones académicas. En este caso, mi visión actual como médico y como gerente dentro de Johnson & Johnson me ha permitido entender que la seguridad en el uso tanto de medicamentos como de dispositivos médicos en los pacientes es un tema actual y de mucho interés para nuestras autoridades de salud. Como médico en la práctica clínica es muy importante tener en cuenta todos los aspectos de seguridad en el uso de medicamentos que pueden ser pequeños detalles que hacen grandes diferencias. Y como parte del miembro de la industria farmacéutica, la visión que tiene actualmente Johnson & Johnson de tener una participación activa dentro de las políticas de seguridad en el uso de medicamentos y dispositivos médicos, lo que se refiere sobre todo a la farmacovigilancia, y la tecnovigilancia activa, creando estrategias específicas para minimizar los riesgos en el uso de medicamentos y de dispositivos médicos. Lo que les voy a presentar es un estudio de investigación de la Organización Mundial de la Salud dirigido específicamente a los profesionales de la salud con información muy interesante sobre lo que se ha encontrado como herramientas o estrategias para tratar de minimizar el riesgo en los pacientes en el uso de medicamentos. Este tipo de entrenamientos lo utilizamos nosotros mucho como parte de la industria farmacéutica para capacitar a médicos que se encuentran muchas veces fuera de áreas hospitalarias donde el acceso a esta información es difícil. Por eso me pareció importante presentarles esta información, que es la estrategia que utiliza la industria para difundir esta información. Y bueno, los objetivos de esta presentación es describir los conceptos fundamentales relacionados con la seguridad en el paciente, explorar algunas áreas de prioridades y métodos de investigación en relación al contexto social, cultural y económico que está muy relacionado con la seguridad en el uso de medicamentos. Primero les voy a dar una introducción, les voy a decir de qué vamos a hablar de conceptos básicos de la seguridad en el uso de medicamentos, de algunos problemas específicos de seguridad del paciente, los retos y enfoques en la investigación en seguridad del paciente y vamos a dar algunas conclusiones. Primero quiero contextualizarlos y bueno, como médico y como miembro de la industria farmacéutica, ¿quién no ha escuchado estos eventos? Una enfermera administra a un paciente una dosis 4 veces superior a la indicada de Methotrexate y el paciente fallece. ¿Quién no ha escuchado? Un paciente con fractura de cadera es intervenida de la cadera opuesta y posteriormente es reintervenida de la cadera fracturada, Un paciente recibe una dosis de insulina 10 veces superior a la indicada y el paciente entra en shock. Las maniobras de resucitación consiguen la sobrevida, pero con graves secuelas cerebrales. En seguridad en el paciente, como les comento, esta investigación de la Organización Mundial de la Salud es una investigación muy seria que está difundida en muchos países y yo no sabía, a lo mejor muchos de ustedes lo saben, pero se hace muchísima investigación en seguridad en el paciente y existen conceptos básicos que debemos de aprender. Entonces, algunos conceptos básicos es el hecho, hay errores, es el hecho de no llevar a cabo una acción prevista según se pretendía o de aplicar un plan incorrecto. Los errores pueden manifestarse al hacer algo erróneo y puede haber errores por comisión o errores por omisión, ya sea en fase de planificación o en fase de ejecución de una estrategia de salud específica. En cuanto a interacción y cumplimiento, es el desvío deliberado de las normas, reglas o procedimientos operativos.
En cuanto a seguridad del paciente, uno de los objetivos más importantes es reducir el daño. El daño innecesario que puede estar asociado a la atención sanitaria y reducirlo hasta el mínimo posible y el mínimo aceptable. El daño asociado a la atención sanitaria es el daño derivado de planes o medidas adoptados durante la presentación de asistencia sanitaria o asociados a ellos. No es debido a una enfermedad o lesión subyacente. Otros avances importantes que ha habido en investigación en seguridad en el paciente es poder definir específicamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de seguridad. Entonces existen los términos de cuasi incidente, que es cuando un incidente existe en el ámbito hospitalario pero no alcanza a causar un daño en el paciente. Un incidente sin daño es cuando el incidente alcanza al paciente, pero no causa un daño específico en él, y un evento adverso, que pues todos los conocemos, es un incidente que sucede en forma hospitalaria o no hospitalaria y que causa un daño directo en el paciente o en alguna otra persona. Ahora, cuando hablamos de cultura de seguridad, que es parte de la información que nos dan en la Escuela de Medicina, que es el patrón integrado de comportamiento individual de la organización, que está basado en creencias y valores compartidos, que busca continuamente reducir al mínimo los riesgos en salud en el uso de medicamentos. Estos comportamientos son diversos, dependen mucho del personal de la salud, de dónde adquirió el personal de la salud la información, pero también depende mucho de los contextos culturales y sociales donde se desenvuelve el profesional de la salud. Ahora, esta imagen puede ejemplificar muy bien lo que son los incidentes adversos. Entonces, todos nos movemos en un mar de acciones de salud donde puede haber cuasi incidentes, donde las características de los pacientes son muy importantes, donde hay como tal incidentes que están nadando en este mar de acciones de salud y fallos en el sistema de salud. Y como ven, esta imagen nos puede decir que lo único que vemos a veces como punta del iceberg son los eventos adversos de los pacientes, pero debajo de ellos hay un sinfín de variables que pueden estar siendo atribuidas a la presencia de estos eventos adversos. Hay otro modelo para explicar también la seguridad en los pacientes, que es el modelo del queso suizo, que bueno, como su nombre me indica, los pequeños agujeros donde pasan los peligros inminentes de seguridad ejemplifican todos los peligros inminentes que puede haber en el transcurso de la atención en la salud, los daños que pueden pasar inadvertidos dentro de estos hoyos del queso suizo, y que muchas veces las defensas del sistema de salud y los fallos humanos no son suficientes para poder solventar estas actividades. Ahora, cuando hacemos un análisis sistemático de los incidentes clínicos, podemos ver que hay múltiples variables, como les comenté: las decisiones de gestión de la salud, la misma organización, las personas que se encargan de instalar los dispositivos médicos, llámense prótesis, catéteres, soluciones intravenosas, incluso una inyección intramuscular puede ser un dispositivo, la cohesión y comunicación de los equipos de trabajo en el ámbito hospitalario, los factores individuales, es decir, la formación del personal médico, la definición de tareas de cada uno de las personas, factores inherentes al paciente, y bueno, los errores humanos, los despistes que a veces puede tener el personal de salud o de no salud, errores humanos inherentes que siempre suceden, y el incumplimiento de algunas normas o procesos ya establecidos, y todo este conjunto de variables desencadenan en incidentes adversos. Ahora, dos mitos que se deben de erradicar en lo que se refiere a investigación en seguridad es, número uno, que los errores de los profesionales de la salud son la causa de los eventos adversos, y muchas veces esto no es cierto.
Como vimos en las imágenes anteriores, los eventos adversos son resultado de situaciones multifactoriales. Otro mito es que el castigo y el reproche son efectivos para reducir los incidentes de los eventos adversos, y esto es totalmente falso. Un incidente adverso puede causar un daño directo en la salud del paciente y ningún reproche o ninguna comunicación verbal puede disminuir este riesgo. Y bueno, los objetivos son aprender de los errores en educación en salud y mejorar los sistemas para disminuir los errores y sus consecuencias. Ahora, hay muchos factores humanos que pueden favorecer estos errores y que muchos los utilizamos, recurrimos a la memoria. Tenemos excesivos traslados de pacientes, hacemos procedimientos que muchas veces no están normalizados. Tenemos turnos de trabajo prolongados, sobrecargas de trabajo y estrés. Muchas veces tenemos escasez de feedback, a veces las cosas no se hacen adecuadamente y muchas veces no se comunica o se hace una comunicación adecuada de los errores que se están cometiendo. Hay un procesamiento rápido de los datos y no análisis de los mismos. Ahora, ¿qué hay que hacer para reducir estos errores? Pues evitar la dependencia de la memoria, estandarizar procesos, tratar de seguir adecuadamente todos estos procesos y reducir todas estas cargas de trabajo excesivas que a veces no nos permiten concentrarnos adecuadamente. A propósito de todo esto que hemos hablado, casos reales como un paciente de 75 años con una patología oncológica que recibe tratamiento con quimioterapia, que ingresa a una unidad de terapia intensiva por presentar una situación de shock séptico secundario a una infección respiratoria que está relacionada con su situación de inmunosupresión, y el tratamiento con ventilación mecánica no invasiva, drogas vasoactivas, antibióticos de amplio espectro y analgesia con paracetamol y morfina y midazolam a dosis bajas. ¿Qué puede suceder en estos casos cuando se juntan todos estos factores que favorecen la poca seguridad en el uso? Una mañana, ante la intensificación del dolor, el paciente añade un poco más de morfina a la perfusión. El sistema informático no reconoce que la indicación fue cambiada y que en vez de poner un 0.5 no se reconoce el punto, y el dispositivo electrónico pone un 5 y eso es suficiente para causar un daño en la seguridad en el paciente. Entonces, esto es un ejemplo muy común. Los dispositivos a veces tienen este tipo de indicadores electrónicos donde con solo equivocarse en un punto puede haber una sobredosificación que pone en peligro la vida del paciente. Ante la dosis tan elevada registrada, la enfermera interpreta que se está tomando la decisión adecuada y pone la indicación, y por la tarde, cuando el médico de guardia revisa a los pacientes, observa que hay una importante depresión en el nivel de conciencia del paciente. El paciente examina el tratamiento y se dan cuenta que hay un error. Se procede a suspender el fármaco y se administra un antagonista de la morfina, recuperando al paciente de la situación anterior. Ahora, todos estos son factores contribuyentes que ya comentamos, que pueden ser solventados fácilmente, y las medidas de mejora en este tipo de actividades es analizar a profundidad lo que está sucediendo y tomar una decisión sencilla e inmediata. ¿Qué se hace en ese caso? En este caso, los dispositivos médicos pueden ser manejados y manipulados, por ejemplo, indicar que lo que habíamos comentado, que en vez de utilizar un punto 5, se elimine la posibilidad de poner un punto y se puedan utilizar solamente enteros, y de esa forma se solventa este tipo de errores en salud. Y bueno, revisar muy bien los protocolos en las unidades de terapia intensiva, la incorporación de este tipo de documentos protocolizados en la historia clínica y la realización de sesiones semanales conjuntas entre los médicos y el personal para analizar este tipo de estrategias que pueden ser mínimas, pero que pueden ayudar a mejorar la atención de los pacientes.
Ahora, la tasa de errores, cuando las enfermeras calculan este tipo de dosificaciones, se ha estimado de acuerdo a los indicadores de la Organización Mundial de la Salud que pueden estar hasta en el 11%. Y cuando las enfermeras calculan añadiendo medicamentos de soluciones intravenosas, se ha calculado que pueden estar hasta en un 21%. Todas estas son oportunidades de mejora: eliminar frascos multidosis, eliminar los cálculos de enfermería dispensando las dosis de tratamientos prescritos, la medicación ya preparada y bien analizada con anterioridad y la instalación de un sistema de control y procesos bien estandarizados para la dosificación de estos medicamentos. Ahora, otros ejemplos de este tipo de problemas que pueden surgir cotidianamente es cuando los médicos prescriben insulina, donde un médico puede prescribir insulina NPH 10 unidades antes del desayuno, y las causas frecuentes de errores en la prescripción pueden ser utilizar la letra U en las unidades, la utilización de un 0 tras el decimal, o los olvidos de alergias de medicamentos, o bien el cálculo anormal de las dosis. Todas estas son oportunidades de mejora, donde se pueden estandarizar todos estos procesos y evitar que estas alteraciones que mencionamos en el slide anterior sucedan. Hay que tener órdenes de tratamiento informadas, listas de medicamentos desde farmacia, gestión por código de barras y participar en la educación de los pacientes. El ejemplo que habíamos comentado cuando los médicos intervienen la cadera opuesta, que si bien son ejemplos que estoy tratando de utilizar en forma exagerada para ejemplificar, pueden suceder, pero en estos casos lo que se debe de hacer es tratar de estandarizar este proceso y hablar específicamente y tener charlas previas los cirujanos para poder analizar perfectamente los casos. Entonces, cuando hablamos de problemas en seguridad en el paciente, es una situación que es considerada como inaceptable y por sus causas y por sus consecuencias sanitarias y sociales exige una pronta respuesta. Y la diferencia entre lo existente y lo deseable puede ser mucha, pero es responsabilidad de la población médica, es responsabilidad de las autoridades en salud y de los mismos pacientes velar por la seguridad y estar siempre pendientes de que estos pequeños detalles que pueden hacer la diferencia sean no minimizados, sino siempre tomados en cuenta. Entonces, creo que mi tiempo se terminó, no sé si hay alguna duda.